Bien, en esta semana 11 vamos a hacer el tema general de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Para esto tenemos que analizar lo que corresponde a la carga eléctrica, que es la parte fundamental o principal de esta semana. Nos dice lo siguiente, que la carga eléctrica es una cantidad física escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. ¿Por qué nos dice aquí en exceso? Si dice en exceso, entonces hay una mayor cantidad de electrones respecto al número de protones. Y si nos dice en defecto, entonces ahí hay un menor número de electrones respecto a los de protones. Continuamos. Nos dice aquí, debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Para esto vamos a analizar lo siguiente. Voy a partir de un cuerpo que es eléctricamente neutro. Esto es análogo a lo que ustedes conocen en química al átomo neutro. ¿Por qué en el curso de química el átomo es neutro? ¿Es porque no tiene electrones o protones? ¿O es porque el número de electrones y protones son iguales? A ver, ¿por qué en su curso de química el átomo es neutro? ¿Es porque no tiene electrones ni protones? ¿O es porque el número de electrones y protones son iguales? Así es, la segunda. Muy bien. O porque el número de electrones y protones son iguales. Perfecto. De ahí que su carga neta o su carga total es igual a cero. Bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir con ese cuerpo que es eléctricamente neutro? Bien, él puede ganar una cierta cantidad de electrones. Y si él gana electrones, pues ahora va a tener una mayor cantidad de electrones con respecto al número de protones. De ahí que el cuerpo va a queda cargado negativamente. Por lo tanto, su carga neta o total es negativa. ¿Qué ocurre si este cuerpo inicialmente es neutro y luego de ello pierde electrones? Entonces ahora tendrá en mayor cantidad protones. Por lo tanto, el cuerpo queda cargado positivamente, ya que ahí tiene un mayor número de protones respecto al número de electrones. Y por lo tanto, su carga neta o total es positiva o mayor que cero. Entonces, tenga presente que un cuerpo puede ganar o puede perder electrones. Y en particular, ¿cuáles son esos electrones que puede ganar o que puede perder un cuerpo? ¿Los que están más alejados o están más cerca del núcleo atómico? A ver, ¿cuáles son esos electrones? ¿Los que están más Son más lejos? alejados. Alejados. Así es. Y en particular, en el curso de química, ¿cómo se les llama a esos electrones que están más alejados del núcleo atómico? Lo que se encuentra en los últimos orbitales. De Valencia. Electrones de Valencia. Exactamente, electrones de valencia. Son justamente esos electrones de valencia los que se transfieren de un cuerpo hacia otro, haciendo que uno pueda ganar o perder. Ahora aquí una proposición. En el examen les podrían plantear lo siguiente. Si tiene un cuerpo con carga inicial cero o que inicialmente es eléctricamente neutro. Luego, él queda cargado positivamente. Carga final es positiva. Entonces les plantean ahí, ojo, él pasó del estado neutro a estar cargado positivamente. Entonces le plantean ahí, este cuerpo gana protones. ¿Verdadero o falso? Pasó de su estado neutro, eléctricamente neutro, a estar cargado positivamente. Entonces gana protones. ¿Verdadero o falso? Ya, por ahí me dicen verdadero.
¿Alguien más concuerda ahí con su compañera? ¿O difiere, discrepa? A ver, justamente el que les había comentado, que un cuerpo puede ganar o perder electrones. Entonces, ojo, la transferencia de carga eléctrica siempre se realiza a partir de los electrones y principalmente los que están más alejados del núcleo atómico, o sea, a partir de los electrones de valencia. Aquí les han propuesto que este cuerpo inicialmente es neutro y luego queda cargado positivamente. Entonces gana protones, verdadero o falso, con lo que les acabo de comentar. Si de esta pregunta dependiera su ingreso y responden verdadero, lamentablemente nos veríamos el próximo ciclo, ya que la respuesta es falso. Ojo, la transferencia electrónica siempre se da a partir de los electrones y en particular de los de valencia, ¿correcto? Tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas. Bien, si desea pueden tomar una captura a esa proposición que les he indicado y si no hubiera alguna consulta o observación para pasar a la siguiente diapositiva. Como aún estamos en clase, podemos tener este derecho, legítimo derecho a equivocarnos, porque aún estamos en clase. Esperemos que esto no ocurra para el examen. Bien. Hasta aquí tenemos la parte cualitativa, pero también es importante la parte cuantitativa, o sea, saber cuántos electrones ha ganado o perdido un cuerpo, así como también cuánto es la carga de un cuerpo electrizado. Para eso entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con la cuantización de la carga eléctrica. Así es, joven Luis, falso. Así es, la proposición anterior es falso. Así es, está Viviana, muy bien, falso, perfecto, es bueno rectificarse, muy bien, felicito también ese aspecto. Bien, vamos ahora con la cuantización de la carga eléctrica. Tengo el caso general y el caso particular. De los dos casos, el particular es el que está en su guía o en su PDF, ¿correcto? Vamos a iniciar entonces con el caso general. En el caso general se tiene un cuerpo que ya está electrizado, ya está cargado, ya está ionizado. Entonces él ya tiene una carga inicial, Q sub 0. Luego él, bajo algún procedimiento electrostático, va a ganar o perder una cierta cantidad de electrones. De ahí que luego tendrá una cierta cantidad de carga final. Luego, lo que voy a hallar, lo que voy a evaluar, es la variación en la carga. Pero tengan presente un detalle. Toda variación, ojo, toda variación siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Aquí la variación en la carga es entonces la carga final menos la carga inicial. También se plantea lo siguiente, que esta variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Entonces, si esta variación es igual a esta diferencia y esta variación es igual a este producto, entonces esto que es subrayado en color verde, ¿cómo deben de ser? ¿Iguales o diferentes? Quizás ustedes conocen esto. Si A es igual a B y B es igual a C, claro, entonces A y C deben ser iguales, que es justamente lo que estoy planteando aquí. Entonces, estos dos que he subrayado en color verde deben ser iguales. Y ahí justamente los igualamos. Carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Ahora, ¿quién es N? N es el número de electrones que ha ganado o perdido. Pero un detalle, N necesariamente debe ser un número entero. Por eso que nos dice que N pertenece al conjunto Z, al conjunto de los números enteros. Entonces N puede ser un entero positivo o un entero negativo, pero necesariamente un número entero.
N no puede ser, por ejemplo, medio electrón, un cuarto de electrón, tres cuartos de electrón. Eso es incorrecto. Necesariamente N debe ser un número entero. Ahora vamos con la carga del electrón. La carga del electrón en magnitud tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. De ahí que la unidad en el Sistema Internacional para la Carga Eléctrica es el coulomb. Aquí un detalle. Por su curso de química, ¿cómo es la carga del electrón? ¿Positiva o negativa? Por su curso de química. Negativa. Negativa, muy bien. ¿Y por qué entonces aquí he colocado a esa carga del electrón como si fuera positivo? ¿Por qué no he colocado aquí menos 1,6? Valor absoluto. Porque es una carga. Claro. Mm, en realidad, en realidad es por la notación que se está empleando. Ahí justamente abajo les voy a explicar. Abajo tengo dos recuadros. Primero vamos a analizar el recuadro de la izquierda. Dice ahí en color rojo, notación CEPRE, que es la que usualmente es con la cual se va a trabajar. Tenemos aquí que la carga aparentemente es positiva. Uno podría pensar que la carga es positiva y de 1 mC. Pero ¿cómo sé si realmente esa carga es positiva o si es negativa? Es que me tengo que fijar aquí en este signo. Aquí entre comillas, como si fuera un exponente, tiene el signo negativo. Entonces esta carga es negativa, pero de valor absoluto o en magnitud, 1 mC. Notación pre. Su equivalente a esta tenemos ahí en color azul, donde este signo se ha colocado adelante. Y en ese caso es menos 1 mC. Eso sería con respecto a la carga negativa. Ahora vamos con la carga positiva, el recuadro de la derecha. Ahí tenemos que esta carga es de 2 mC. ¿Cómo saber si es positivo o negativo? Pues me tengo que fijar aquí, en este signo, como si fuera el exponente. Entonces observo que el signo para esta carga es positiva y de valor absoluto en magnitud 2 mC. Esa sería notación pre. En color azul tenemos su notación equivalente, donde este signo se ha colocado adelante del valor, en este caso más 2 mC, o también se podría omitir el signo más y expresarlo sencillamente como 2 mC. Entonces aquí estoy expresando la carga del electrón en notación pre, donde el signo de la carga se encuentra aquí, como si fuera un exponente. ¿Me dejo entender la idea de por qué aparece aquí este signo menos? Hasta ahí confirmen con un like si me dejaba entender la idea de esta notación para la carga eléctrica del electrón en notación pre. Ok. Bien, ahí tenemos el caso general. Ahora vamos al caso particular. En el caso particular, se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro, por lo tanto su carga inicial igual a cero. Luego, él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones, y luego de ello tendrá una cierta cantidad de carga final, Q sub EF, que en este caso la voy a asignar como una carga Q mayúscula. Entonces planteamos ahí que la variación en la carga es la carga final menos la carga inicial, donde la carga final es Q mayúscula y la carga inicial vale 0. Q menos 0 que nos da Q. Entonces esa variación en la carga es Q mayúscula. Pero también sabemos que esta variación en la carga se puede expresar como el número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Entonces, estos dos que he subrayado en color verde deben ser iguales, ya que ambos me están representando lo mismo, que es la variación en la carga. Y los igualamos. Y ahí tenemos que la carga de un cuerpo electrizado es igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y ese es justamente lo que aparece en su guía o en su PDF. Pero ojo, ya saben que esto proviene de este caso, en el cual inicialmente el cuerpo es eléctricamente neutro. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ojo, mi recomendación es que ustedes manejen estas dos notaciones, notación pre y la notación que está en color azul,
Quizá la notación color azul ya la manejan. Mi recomendación es que también se acostumbre la notación de la pre. Bien, si no hay consultas, observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. Esto va a depender en realidad de cómo uno quiere plantear el problema o del autor del problema. Por eso les estoy colocando ahí ambas notaciones. Esto va a depender, ojo, del autor del problema. Quizás en algunos libros van ustedes a observar que la carga tiene, entre comillas, un exponente, positivo o negativo. O directamente, el signo de la carga está acompañado del valor numérico. Esto, como les repito, va a depender del autor. ¿Sí? Va a depender del autor. Por eso les estoy colocando ahí esas dos notaciones para que no tengan sus equivalencias, ¿correcto? Para sobre todo los exámenes. Por ejemplo, aquí nos dice problema número 1. Un conductor esférico de rayo despreciable tiene carga inicial de 3,2 nanocoulomb. Si luego de un proceso electrostático la carga final de la esfera es de magnitud 4,8 nanocoulomb, pregunta, determine el número de electrones transferidos. Bien, este problema lo voy a resolver bajo el caso general o el caso particular. A ver, según la diapositiva anterior, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Con el caso General. general? General, así es. Muy bien, entonces voy a plantear aquí el bosquejo. Tenemos ahí la carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones por la carga del electrón. Y reemplazamos. ¿Cuánto es la carga final? Ahí está, 4,8 nano, 10 a la menos 9. ¿Menos quién? La carga inicial. ¿Cuánto vale? 3,2 nano, 10 a la menos 9. Es igual a quién? Al número de electrones por la carga del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19. De ahí evaluamos, despejamos y obtenemos n. Les pregunto, ¿ese resultado obtenido, así tal como está planteado la solución, es correcto o incorrecto? A ver, así tal como está. Resolvemos y obtenemos el valor de n y marcamos. ¿Esa respuesta obtenida es correcta o incorrecta? Si de esa pregunta depende el ingreso. Correcto. ¿Ingresamos o nos vemos el siguiente ciclo? Claro, así es. Muy bien, muy bien. Ojo, si uno, digamos, no considera estos signos, lo omite por algún u otro motivo y lo coloca así tal como está, obtiene una respuesta que lamentablemente es incorrecta, porque no se ha considerado los signos. Nos dice que la carga inicial es de 3,2 nanocoulomb, pero ojo, es positiva. Bien, ese signo positivo lo tengo que considerar. Ahí está el signo positivo. Quizás, profe, mire, hasta ahí no hay problema, ya que no va a alterar el resultado, porque menos por más nos da menos. Hasta ahí no hay problema. ¿Cuál es el detalle? Que la carga final es negativa. Ese signo negativo lo debo de escribir aquí. Ahí está, menos 4,8. Además, la carga del electrón también es negativo, y ahí también debo de colocar su signo negativo. Y el resultado obtenido, ahora sí, ya es el correcto. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Entonces tengan mucho cuidado con esta notación, donde el signo de la carga aparece ahí como entre comillas, como si fuera un exponente. ¿Por qué puse el 10 a la menos 9? Es que tengan presente, esto creo que es de la primera semana en el curso de química, donde les explicaron el factor centi, 10 a la menos 2, mili, 10 a la menos 3, en este caso micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, ¿no? Y así sucesivamente, femto, pico, etc. ¿Correcto? Bien. Entonces, ojo, así se tiene que reemplazar los valores de forma correcta, teniendo en cuenta los signos o polaridades.
que en este caso está representado entre comillas como si fueran los exponentes. Bien. Si no colocaran ese signo entre comillas como si fuera el exponente, entonces necesariamente les darían su expresión equivalente. Por ejemplo, para la carga inicial les hubieran colocado así, más 3,2 nanocoulomb. Y para la carga final les hubieran indicado así, menos 4,8 nanocoulomb. Entonces le van a dar ustedes en notación pre o en esa notación que quizás ya la manejan, donde el signo ya aparece al costado del valor numérico. Bien, ahora sí, borramos esto y lo pasamos a limpio. Ahí tenemos entonces la carga inicial positiva y la carga final negativa, con la notación que ustedes ya manejan posiblemente. Planteamos ahí la variación en la carga, que siempre es la carga final menos la carga inicial, pero también por cuantización de la carga eléctrica, esto es igual al número de electrones por la carga del electrón. Los igualamos y ahí reemplazamos carga final, ahí está con todo y su signo, menos 4,8 por 10 a la menos 9, menos ¿quién? La carga inicial de 3,2 nanocoulomb, nano 10 a la menos 9, es igual a ¿quién? Al número de electrones por la carga del electrón. Ahí está, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Evaluando esto, finalmente obtenemos que esa carga es decir, este n, el número de electrones, es de 5 por 10 a la 10. Esa es la cantidad de electrones que se han transferido. Ahora aquí, n nos ha salido positivo o negativo. Ya tenemos el resultado, n igual a 5 por 10 a la 10. ¿Ese resultado es positivo o negativo? Positivo, muy bien. ¿Y eso qué implica? Cuando el resultado de n es positivo, entonces eso implica que el cuerpo ha ganado electrones. Entonces se les voy a indicar, cuando n sale positivo, quiere decir que el cuerpo gana electrones. Si n hubiera salido negativo, entonces eso quiere decir que el cuerpo ha perdido electrones. ¿Correcto? Esa es la interpretación si n sale positivo o sale negativo. A ver, joven Wong, siempre que esté en elevado al negativo. Ya, ok. Les había indicado en la diapositiva anterior esta notación de la pre. Carga, ahí está, negativa, pero de magnitud 1 milicoulomb. Esta notación pre, su equivalente a este, es que este signo menos lo paso aquí adelante del valor numérico. Ahí está. Ambas son equivalentes, ¿correcto? Ambas son equivalentes. Quizás no se nota o no se aprecia muy bien, pero ojo, acá para la carga inicial, ahí tengo el signo más, y para la carga final tengo el signo menos, ahí como si fueran los exponentes de Q. Pero cuando yo planteo aquí cuantización de la carga, ahí necesariamente se debe de colocar el signo de la carga, según le corresponda. ¿Sí, joven Wong? ¿Milner Esteban? ¿Sí? ¿Correcta esa idea? Ok, perfecto. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. De no haber consultas, pasaría entonces a la siguiente diapositiva. Bien, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Gracias también a usted, joven Milner. Bien, ahora vamos con la ley de conservación de la carga eléctrica. Literalmente se plantea lo siguiente.
que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Qué pasaría si en el examen les colocan así? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma. Indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Proposición número 1. La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo sería ahí su respuesta? ¿Verdadero o falso? La carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma. Verdadero, nos dicen por ahí. A ver, entonces, a ver, dígame, el electrón, ¿en qué se podría transformar? O el protón, ¿en qué se podría transformar? Esa respuesta es falsa. Quien sí se transforma, ojo, quien sí se transforma es la energía. La energía sí se puede transformar, pasando de cinética a energía potencial gravitatoria, por ejemplo, o viceversa. La carga eléctrica se transfiere. ¿Y cuál es esa carga eléctrica que se transfiere? Los electrones, y en particular los de valencia. Ok. En neutrones, no, imposible, imposible. Bien, eso sería forma literal. Ahora, matemáticamente, se plantea que la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales. Eso es de forma matemática. Ejemplo, les voy a mostrar aquí un esquema que es típico de examen. Les plantean así. Dos cargas iniciales con cargas tal y tal. Les dan ahí sus valores numéricos. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine el valor de las cargas finales. Entonces aquí rápidamente pueden plantear conservación de la carga eléctrica. Sumatoria de las cargas iniciales. Ahí está, carga inicial de 1 más la carga inicial de 2. ¿Es igual a quién? A la sumatoria de las cargas finales. Carga final de 1 más la carga final de 2. Muy bien. Tengan presente, ojo, que les han dado como dato las cargas iniciales. Esto de aquí es dato del problema, dato numérico. Pero les preguntan el valor de las cargas finales. Luego que los cuerpos han estado en contacto. Y es que cuando están separados, ahí cada quien mantiene su propia cantidad de carga. Eso es porque están separados al inicio. Cada quien mantiene su propia cantidad de carga eléctrica. Cuando se les pone en contacto, ¿qué ocurre? Ahí va a haber una transferencia de electrones. Uno de ellos va a perder electrones y el otro estará ganando esa cantidad de electrones. Y finalmente los separamos. Entonces, como estuvieron en contacto, hay una transferencia de electrones. Cuando los separe, ahí van a tener una cantidad de carga diferente a la que tenían al inicio, que es justamente lo que queremos conocer. Entonces, planteamos esta ecuación y hasta ahí. En esta ecuación, ¿cuántas incógnitas se tiene? Planteamos esta ecuación, sumatoria de cargas iniciales igual a sumatoria de cargas finales. Tenemos una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? A ver, ¿quién se da cuenta ahí cuántas incógnitas se tienen en esa primera ecuación? 1, 2, 3, Dos. 4, 5, 2 incógnitas, que son justamente las cargas finales. Entonces, hasta ahí no podría dar respuesta, ya que si tengo dos incógnitas, como mínimo se requieren dos ecuaciones, o por lo menos una relación entre estas dos incógnitas. Entonces, ¿esto cómo lo soluciono? Para eso viene una condición muy importante. Nos dice aquí, en el siguiente recuadro. Si las cargas eléctricas son geométricamente idénticas, esto quiere decir de igual radio o igual diámetro, entonces ¿qué se cumple? Que luego de estar en contacto, sus cargas finales van a ser iguales. ¿Correcto? Entonces, siempre que las cargas eléctricas sean idénticas o les digan que tienen igual radio o igual diámetro, entonces quiere decir que luego de estar en contacto, sus cargas finales, ¿cómo deben de ser?
iguales. Ah, no, no, no. Aquí no analizamos, ojo, aquí no estamos analizando choques o colisiones. Correcto, aquí no estamos analizando choques o colisiones, como sí lo vimos anteriormente para lo que era cantidad de movimiento. Aquí no. Aquí sencillamente las cargas iniciales están separadas y luego las ponemos en contacto. Y luego las separamos. Sencillamente las separamos. Bien, entonces acá viene un ejemplo numérico. Les planteaban así. Dos cargas eléctricas idénticas, con cargas iniciales de magnitud 5 milicoulomb y 7 milicoulomb. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine sus cargas finales. A ver al ojo, ¿cuánto vale sus cargas finales? Las cargas son idénticas o también les pueden decir que las cargas tienen igual radio o igual diámetro. ¿Respuesta? Por ahí su compañero Anthony dice 1 o más 1 también sería correcto. ¿Alguien más por ahí confirma o difiere esa respuesta? Claro, también se puede colocar más 1, también, ¿no? Claro, sería más elegante, pero también se puede dejar simplemente como 1 o un milicoulomb. Claro. Bien. A ver, vamos a hacer este procedimiento. Atentos, ¿ah? Profe, mire, sumo acá 5 mili más 7 mili. Como nos dice que las cargas son idénticas, entonces las cargas finales son iguales. Ahí está, profe. 2 veces la carga final de 1 o 2 veces la carga final de 2. 5 más 7, 12, entre 2, 6. Y justo ahí clave y marcan. Esa respuesta sería incorrecta. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí han utilizado notación pre y no se han percatado de este signo. Entonces, si plantean de esta manera, sería totalmente incorrecto. Lo correcto, que es justamente lo que ustedes me han respondido, es esto. Ustedes correctamente han colocado el signo correspondiente a cada carga. La carga inicial de 1, ¿cuánto vale? En magnitud 5 milicoulomb. Pero cuando ustedes evalúen aquí en la ley de conservación de la carga eléctrica, necesariamente se debe considerar el signo de la carga. Ahí está, menos 5 milicoulomb. ¿Más quién? La carga inicial de 2. Para él no hay problema porque su carga es positiva, queda tal cual. Este es igual a 2 veces la carga final de 1 o 2 veces la carga final de 2. Y aquí finalmente, menos 5 más 7 nos da más 2. Y entre 2 nos da 1. Ahí está, un milicoulomb, que es justamente la respuesta correcta, lo que ustedes ya me habían indicado. Perfecto, los felicito. No han caído en esta trampa. Y esperemos que sí no caigan en el examen, ya que a veces por el apuro uno podría pensar que esas cargas ambas son positivas. Profe, una pregunta. ¿Y Sí, dígame. por qué es 2 veces las cargas? Porque les había indicado, ¿no? Les había dictado que las cargas son idénticas o que tienen igual radio o igual diámetro. Entonces, ustedes en principio plantean esta expresión, ¿no? Esta ecuación. Así lo plantean tal cual. Luego, si les indican que las cargas son idénticas o tienen igual radio o igual diámetro, ¿eso qué implica? Que luego de estar en contacto, sus cargas finales como deben de ser iguales. Entonces, esta carga final de 2 lo puedo reemplazar por ¿quién? Por la carga final de 1, por ejemplo. Y ahí tendría carga final de 1 más la carga final de 1. Tenemos ahí 2 veces la carga final de 1 o 2 veces la carga final de 2. ¿Me dejo entender la idea de por qué salió ahí 2 veces la carga final de 1? Ya, ya, profe. Gracias. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Bien, entonces los felicito. No han caído en esa trampa. No han caído. Y esperemos que eso ocurra también para el examen. Bien, sin alguna consulta o observación, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va. Ahora vamos con la fuerza electrostática. Esta fuerza electrostática puede ser de atracción o también podría ser de repulsión. Vamos a analizar ambas situaciones. Primero, en el caso de atracción.
Se dice que dos cuerpos se atraen cuando las cargas tienen signos o polaridades opuestas. Por ejemplo, si la carga 1 es positiva, entonces la carga 2 debe ser negativa. Entonces ahí las cargas se van a sentir atraídas, se van a querer acercar una respecto de la otra. También puede ser que la carga 1 sea negativa y la carga 2 sea positiva. Ahí también se va a dar una atracción, ya que las cargas tienen signos o polaridades opuestas. ¿Y esto para qué me va a servir? Es que tenga presente que la fuerza en general es una cantidad física vectorial, y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. Y por lo pronto vamos a conocer la dirección de la fuerza electrostática en el caso de atracción. Entonces la carga 1 va a atraer a la carga 2 con una fuerza electrostática dirigida ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ya que la carga 2 está siendo atraída ¿por quién? Por la carga 1. De igual manera, la carga 2 va a atraer a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida hacia la derecha. Ahora vamos para el caso de repulsión. Se dice que dos cargas se repelen cuando ellas tienen signos o polaridades iguales. Por ejemplo, cuando la carga 1 es positiva y la carga 2 también es positiva. Ahí ambas se repelen. También puede ser cuando ambas son negativas. Carga 1 negativa y carga 2 también negativa. También se da en ese caso la repulsión. Por lo tanto, se van a querer alejar uno respecto del otro. De ahí que la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la derecha, ya que la está repeliendo, la quiere alejar de ella. De igual manera, la carga 2 va a repeler a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida hacia la izquierda. Hasta aquí estamos conociendo por lo menos la dirección de la fuerza electrostática, tanto para el caso de atracción y el caso de repulsión. Ahora vamos a conocer la magnitud de la fuerza electrostática. ¿Y esto cómo se evalúa? Como el producto de la constante K por las magnitudes de las cargas que está interactuando, en este caso la carga 1 con la carga 2, y esto entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Tener presente que la constante K tiene un valor de 9 por S a la 9, pero también algo importante es la unidad de medición. Él está expresado en Newton, metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Y esto es importante porque acá dice metro cuadrado. Esto quiere decir que la distancia de separación siempre aquí lo debo de expresar en metros. ¿Qué más? Dice Coulomb al cuadrado. Por lo tanto, las cargas que deben estar expresadas aquí en magnitud o en valor absoluto, necesariamente deben estar dadas en Coulomb. Y de ahí finalmente es que la fuerza electrostática estará expresada en ¿qué unidad? En Newton. ¿Correcto? Entonces ahora sí, tenemos tanto la magnitud como la dirección de la fuerza electrostática, tanto para el caso de atracción como para el caso de repulsión. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Se atraen cuando las cargas son de signos o polaridades opuestas. Y se repelen cuando son de signos o polaridades iguales. Bien, hay unos segundos, si no hay consultas. Entonces paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1. Va. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice lo siguiente. Dos esferas conductoras idénticas con cargas eléctricas de magnitud 8 microcoulomb y 2 microcoulomb. Se les pone en contacto. Si luego son separadas 3 centímetros, determine la magnitud de la fuerza electrostática entre las esferillas. Bien. Ya fácil, profe, mira el ojo. La magnitud de esa fuerza electrostática es la constante K
por las cargas. Ahí está, profe, una carga 8 micro, micro 10 a la menos 6, por otra carga 2 micro, micro también 10 a la menos 6, entre la distancia que los separa, 3 centímetros. Ahí está, 3 centi, centi 10 a la menos 2, y esa distancia al cuadrado. Y yo obtengo ahí la magnitud de la fuerza electrostática. A ver, les pregunto, ¿este resultado está bien o está mal? Mal, porque primero hubo un choque y ahí se va a repartir las cargas. Claro, así es. Esto que está planteado así es incorrecto, ya que como indicó su compañero, las cargas inicialmente están separadas. Entonces tengo una carga inicial de 1 y la carga inicial de 2. Como están separadas, cada quien mantiene su propia cantidad de carga eléctrica. Segundo acto, los ponemos en contacto. Entonces ahí se va a dar la transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Uno de ellos va a ganar y el otro estará perdiendo esa cantidad de electrones. Finalmente los separamos. Entonces ahí van a tener luego una cierta cantidad de carga final de 1 y carga final de 2. Ahora los voy a separar hasta una distancia de 3 centímetros. Y ahí, bajo esa condición, que yo necesito conocer la magnitud de esa fuerza electrostática. Entonces, para esto es necesario conocer el valor de estas cargas finales, 1 y 2. Ya, profe, entonces para eso usted utiliza conservación de la carga eléctrica. Sumatorio de las cargas iniciales igual a sumatorio de las cargas finales. ¿Les dan como dato las cargas iniciales? Sí, esto acá es dato, un check. ¿Les dan ustedes como dato las cargas finales? No, esto aún no se conoce. Pero ¿cómo lo voy a determinar? Para eso les dan justamente este dato muy importante. Le dicen que estas esferitas conductoras, ¿cómo son? Ahí está la parte clave del problema. ¿Cómo son? Idénticas. Si son idénticas, ¿qué implica? Que sus cargas finales deben ser iguales. Así es. Y a partir de ello es que voy a conocer el valor de esa carga final. Y con eso finalmente ya podré determinar la magnitud de la fuerza electrostática. Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio. Si ya tenemos la idea del bosquejo, ahora sí lo pasamos a limpio. Bien, ahí tenemos las cargas iniciales, se les pone en contacto y luego de ello, como son idénticas, van a tener una cierta cantidad de carga final que deben ser iguales. En este caso lo estoy igualando a un Q minúscula, ¿correcto? Y planteamos ahora sí, matemáticamente, por conservación de la carga eléctrica, sumatorio de cargas iniciales igual a sumatorio de cargas finales, pero además considerando el signo de cada carga. La carga inicial de 1 es positiva, ahí está 8 micro, no hay problema con él. La carga inicial de 2, ¿cómo es? Negativa, ahí está menos 2 micro. Muy bien. Esto es igual a ¿quién? A la carga final de 1 más la carga final de 2, o sea, 2 veces Q minúscula. Ahí finalmente sumamos, dividimos y obtenemos la carga final, 3 microcoulomb para cada una. Ahora sí, ya podemos conocer el valor de la fuerza electrostática, bajo la condición que están separadas 3 centímetros. Entonces tenemos ahí la constante K por la carga final de 1 por la carga final de 2 entre la distancia que los separa al cuadrado. Reemplazamos. ¿Cuánto vale esa constante K? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga final de 1? Ah, eso es 3 microcoulomb. Ahí está 3 micro, micro 10 a la menos 6. ¿Por quién? La carga final de 2, que también vale 3 microcoulomb. Ahí está 3 por 10 a la menos 6. Esto entre la distancia que los separa. ¿Cuánto vale? 3 centímetros. Ahí está 3 centi. Centi es el factor 10 a la menos 2. Y esta distancia elevada al cuadrado. De ahí finalmente obtenemos la magnitud de esa fuerza electrostática, que nos da un resultado de 90 newton. Así es, joven Anthony. Problema 2, respuesta E, 90 newton. Muy bien. Ahora, aquí la pregunta es, además, ¿esta fuerza electrostática es de atracción o es de repulsión? Ya sabemos hasta aquí la magnitud, pero además, ¿es de atracción o de repulsión? Muy bien, es de repulsión. ¿Y cómo estoy seguro que es de repulsión?
Exactamente. Como las cargas eléctricas, luego de haber estado en contacto, son iguales, quiere decir que este resultado va a ser mm, ambas cargas positivas o ambas cargas negativas, o también puede ser que ambas sean neutras. Esto va a depender de cómo son las cargas al inicio. Entonces, cuando se les pone en contacto y son idénticas, luego de esto, sus cargas finales, como deben de ser, iguales. Entonces, ambas van a ser positivas, o ambas van a ser negativas, o ambas van a ser neutras. Y cuando están electrizadas, pues necesariamente esa fuerza electrostática va a ser de repulsión, necesariamente. Muy bien. Como son iguales, se repelen. Perfecto. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna observación? Hay unos segundos para que aprecien la solución. Y ojo que este es un problema típico de examen, ya que en la primera parte van a utilizar rápidamente cuantización de la carga eléctrica o conservación de la carga eléctrica, y conociendo esa carga final, luego van ustedes a hallar la magnitud de esa fuerza electrostática. Y esto se hace rápido porque justamente les dicen que las cargas son idénticas. Entonces, rápidamente, cuando les digan que las cargas son idénticas o son de igual radio o de igual diámetro, entonces siempre que les indiquen esto, cuando está en contacto y los separamos, ahí necesariamente sus cargas finales sí o sí deben ser iguales. Bien, continuamos. ¿Hay consultas? Ya. Ok. Esto va a depender del problema. Aquí les han indicado que la carga 1 es de 8 microcoulomb. También puede ser de 8 milicoulomb, o de 8 nanocoulomb, o de 8 picocoulomb. Entonces, lo más importante aquí es recordar esos factores: mili, micro, nano, pico, femto, entre otros. Sobre todo los más utilizados o los más conocidos, que es justamente lo que vieron en la primera semana en el curso de química, si no me equivoco. Entonces, esos prefijos sí va a ser importante recordarlos: el centi, el mili, el micro, el nano y los otros. Bien. Continuamos y tenemos ahora aquí el problema número 3. Nos dice: la figura muestra 3 cargas puntuales ubicadas sobre una línea horizontal. Y acá viene la parte importante de la condición del problema. Si la fuerza resultante que actúa sobre la carga 2 es nula, pregunta, determine la distancia entre las cargas 2 y 3. Bien. Veamos, carga 1 es positiva y carga 2 es negativa. Entonces, estas dos cargas se atraen o se repelen. Carga 1 y carga 2 se atraen o se repelen. Se atraen. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, la fuerza electrostática que ejerce la carga 1 a la carga 2 va ¿en qué dirección? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La fuerza que ejerce la carga 1 a la carga 2. Hasta ahí vamos bien. Se atraen. Perfecto. Se atraen. Entonces la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2. ¿En qué dirección? ¿Derecha o izquierda? Sabiendo que se atraen. Hacia la izquierda. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Hacia la izquierda. Perfecto. Ahora, carga 2 y carga 3. Carga 2 negativa, carga 3 positiva. Aquí también se atraen, ya que tienen signos o polaridades opuestas. Entonces la carga 2 va a atraer a la carga 3, la carga 3 va a atraer a la carga 2, con una fuerza electrostática dirigida a la derecha o a la izquierda. Ahora aquí la interacción es de la carga 3 hacia la carga 2. ¿Cómo debe ser esa fuerza?
Así es, muy bien, hacia la derecha. Perfecto, hacia la derecha. Bien, esto que me han indicado lo vamos a pasar a limpio. Ahí lo tenemos en limpio, ¿correcto? Donde en la carga 2 está actuando la fuerza que le ha ejercido la carga 1, así como también la fuerza que le ha ejercido la carga 3. Ahora, nos dicen ahí en el texto en color marrón que la fuerza resultante que actúa sobre la carga 2 es nula. Y tengo ahí dos fuerzas que tienen direcciones opuestas. Y para que esa fuerza resultante sea nula, ¿cómo deben ser las magnitudes de estas dos fuerzas que tienen direcciones opuestas? ¿Cómo deben ser sus magnitudes? ¿Iguales o diferentes? Iguales, muy bien. Perfecto. Y a partir de ahí es que vamos a conocer el valor de esa distancia X. Muy bien. Entonces tenemos ahí la fuerza F3 es la interacción de la carga 2 y la carga 3. Entonces, esto es la constante K por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia que separa a las cargas 2 y 3 elevado al cuadrado. La fuerza F1 es la interacción de la carga 1 con la carga 2. Y eso es la constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que separa la carga 1 y la carga 2 elevado al cuadrado. De ahí se podría simplificar la constante K y también las cargas. 2. Se cancela. Entonces, con lo que me queda, ahí está, con lo que me queda, ahí finalmente vamos a reemplazar los valores. La carga 3, ¿cuánto vale? Según el gráfico, es de 2 microcoulomb. Simplemente coloco el valor 2. Luego, la carga 1, ¿cuánto vale? 16 microcoulomb. Ahí está, 16. Micro con micro se pueden cancelar, no hay problema. Luego aquí, tengo esta notación. Dice aquí en este denominador de 23 o de 23. Este de 23 es la distancia que hay de la carga 2 y la carga 3. Según el gráfico, ¿eso cuánto vale? Como X. Ahí está, X al cuadrado. En el otro lado del denominador tenemos de 12, que es la distancia que hay de la carga 1 hacia la carga 2. Y eso, según el gráfico, ¿cuánto vale? 2 centímetros. Ahí está, 2 al cuadrado. Aquí podemos multiplicar en aspa y luego a esto le podemos sacar la raíz cuadrada y obtenemos ahí finalmente que X, que es la distancia que de la carga 2 y la carga 3, es la raíz cuadrada de 2 entre 2 centímetros. Y esa sería finalmente la respuesta del problema. Así es, joven Anthony, muy bien. Problema 3, respuesta C. Gracias también, joven Mirne, por compartir esa tablita. Ahí está. Eso justamente me parece que lo vieron en la primera semana de química. Deci, centi, mili, micro, nano, femto, pico y otros. Hasta ahí serían los más utilizados. Entonces mi recomendación es que esto sí lo repasen, ¿correcto? Ya que va a ser muy útil, sobre todo para esta parte del tema, ¿no?, de las cargas eléctricas. Bien, hay unos segundos para que puedan visualizar la solución, puedan indicarme sus consultas. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1. Tenemos ahora el problema número 4. Nos dice lo siguiente. La figura muestra 3 partículas fijas cargadas eléctricamente y además ubicadas en los vértices de un triángulo isósceles. Pregunta. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 2. Bien. Vamos a hacer la interacción de la carga 1 con la carga 2. Carga 1 es positiva, carga 2 es negativa. Por lo tanto, la carga 1 y la carga 2 se atraen o se repelen. Carga 1 con carga 2 se atraen o se repelen.
Se atraen. Se atraen, muy bien. Entonces ya sabemos que se atraen, perfecto. Entonces la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2. ¿En qué dirección? ¿Diagonal hacia arriba o diagonal hacia abajo? Hacia abajo, muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer la interacción de la carga 2 con la carga 3. Carga 2 negativa, carga 3 positiva. Aquí también se atraen. Por lo tanto, la carga 3 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2. ¿En qué dirección? ¿Diagonal hacia arriba o diagonal hacia abajo? Así es, también hacia abajo. Perfecto. Bien, esto que me han indicado lo voy a pasar a limpio. Vamos a pasar a limpio. Ahí tenemos entonces las fuerzas F1 y F3, ¿correcto? Bien. Ahora va a ser necesario también conocer las magnitudes de ambas fuerzas, teniendo presente esta relación que vimos, que es la constante K por las cargas que están interactuando. Y esto entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Bien. También vamos a hacer uso de esta condición del problema. Nos dice aquí, entre paréntesis, que la carga 1 en magnitud, ojo en magnitud, es igual a la carga 2 y ese también en magnitud es igual a la carga 3 y todos iguales a quién? A un Q minúscula, ¿correcto? Ojo, todos son iguales, pero ojo en magnitud. Ojo en magnitud. Entonces, para la fuerza F1 tendríamos esto. Constante K por la carga 1, que es Q, por la carga 2, que también vale como Q, y entre la distancia que los separa, que vale como R, y eso elevado al cuadrado. De igual manera para la fuerza F3, ahí está la constante K, por la carga 2, que vale como Q, por la carga 3, que también vale como Q, entre la distancia que los separa, que vale como R, pero elevado al cuadrado. Bien. Y eso lo tenemos aquí, en limpio. Ahí lo tenemos, ¿correcto? De ahí que tenemos entonces que F1 es igual a la constante K por Q al cuadrado entre R cuadrado. De igual manera para F3, la constante K por Q cuadrado entre R cuadrado. Hasta aquí nada más un like si me he dejado entender de por qué aparecen así las expresiones tanto para F1 como para F3. Ok. Ahora, si nosotros observamos, ahí nos damos cuenta que estas dos son iguales. Por eso que se ha colocado igual aquí en AF y aquí también igual a F. Esto básicamente para poder simplificar la solución del problema. Bien, esto lo borramos y continuamos. Entonces ahí tenemos finalmente a la carga. Ahí tendríamos finalmente a la carga Q2 y actuando ahí la fuerza F1, F y la fuerza F2 también como F. Ahora, el ángulo que forman estas dos fuerzas vale 120 grados. ¿Por qué? Nos dicen que el triángulo es isósceles, donde este ángulo es 30 grados. Entonces ustedes por geometría tienen en cuenta que si este ángulo es 30 grados y es un triángulo isósceles, entonces este otro ángulo también debe ser 30 grados. Y como la suma de los ángulos interiores en todo triángulo es 180, entonces este ángulo debe ser ¿cuánto? 120, ¿correcto? Y luego tenemos que plantear algo muy importante. Cuando se tienen dos vectores de igual magnitud y forman entre sí el ángulo de 120 grados, entonces ¿cuánto vale la magnitud de su resultante? A ver, les voy a indicar aquí. F raíz de 3. A ver, vamos a indicarles justamente esas dos situaciones. A ver, primer caso. Tengo aquí dos vectores de igual magnitud como A y forman entre sí el ángulo de 120 grados. Entonces, la magnitud de la resultante es igual ¿a quién? A cualquiera de ellas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tengo dos vectores de igual magnitud, pero que forman entre sí 60 grados?
Entonces ahí que se cumple, que la magnitud de la resultante es igual a ¿quién? A la magnitud de cualquiera de ellos, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí nos encontramos en este primer caso, cuando tenemos dos vectores de igual magnitud, pero además forman entre sí el ángulo de 60 grados. Entonces la magnitud de la resultante es igual a ¿quién? A cualquiera de ellas. Por eso que tenemos aquí que la magnitud de la resultante es como F, ¿correcto? Es F. O sea, la constante K por la carga elevado al cuadrado entre R cuadrado. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Si desean, pueden tomar la captura para que tengan presente estas dos propiedades. Cuando se tienen dos vectores de igual magnitud formando entre sí 120 grados o cuando forman entre sí 60 grados. Bien, hay unos segundos. Profesor, Pueden ahí indicar no esos. se aplica la ley de cosenos, ¿no? Claro, ahí justamente estaríamos aplicando la ley de cosenos. Si gustan, lo formal sería esto. La raíz cuadrada, ¿de quién? De la magnitud del primero al cuadrado. Digamos que sea F1, o sea, simplemente F. Más la magnitud del segundo al cuadrado, o sea, F3, que también sería como F. Más ¿quién? Dos veces el producto del primero, que es F1, o sea, F. ¿Por quién? La magnitud del segundo, que es F3, que también es como F. Y por el coseno del ángulo teta. ¿Cuánto vale ese ángulo teta aquí? 120 grados. Ahí está. ¿Y cuánto es el coseno de 120? A ver, ¿quién me dice cuánto vale el coseno de 120 grados sexagesimales? ¿Medio? Menos un medio. Así es, menos un medio. Entonces, por 2 nos va a dar menos 1, ¿cierto? Por este 2 que está adelante, nos va a dar menos 1. Entonces ahí tendríamos f cuadrado más f cuadrado menos f cuadrado. Entonces se va a cancelar un f cuadrado con un menos f cuadrado. Y de ahí justamente nos va a quedar que esa fuerza resultante en magnitud nos queda simplemente como F. ¿Pero quién es F? F es la constante K por la carga al cuadrado entre R cuadrado. ¿Me dejo entender la idea hasta ahí? Eso sería aplicando el método del paralelogramo. Entonces, si uno por decir no recuerda las propiedades geométricas, entonces puede recurrir al método del paralelogramo. Ahí les dejo por si acaso la otra forma de la solución, aplicando el método justamente del paralelogramo. Ok, joven Milner. Ahí les había indicado que esa fuerza electrostática para dos cargas es la constante K por las cargas que están interactuando entre la distancia que los separa al cuadrado. Pero aquí nos dice entre paréntesis que las cargas 1, 2 y 3 en magnitud, todas ellas son iguales ¿a quién? A Q minúscula. Entonces este aquí es como Q, este aquí también es como Q, y la distancia que separa según el gráfico es R minúscula. Por eso que aquí, ahora aquí en la esquina izquierda, esquina inferior izquierda, tenemos que F1 es la constante K por Q cuadrado entre R cuadrado. De igual manera para F3, constante K por Q cuadrado entre R cuadrado. Si hijo de Miller, de ahí justamente salen esas expresiones. Ok, perfecto. Bien, hay unos segundos más para que le tomen la captura si lo desean.
Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va. Ahora vamos a analizar el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad física vectorial, que es análogo al campo gravitatorio. Vimos en su momento que cuando un cuerpo posee masa, genera en su entorno un campo gravitacional, un campo gravitatorio, o conocido comúnmente como la gravedad. Eso es porque el cuerpo posee masa. Cuando un cuerpo posee carga eléctrica, genera en su entorno un campo eléctrico. Ahora, esta carga puede ser positiva o puede ser negativa. Vamos a analizar ambas situaciones. Primer caso, cuando la carga eléctrica es positiva. Ahí se plantea que la carga eléctrica positiva genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Entonces tengan presente que estas flechas de color azul, que están así como que saliendo de la carga positiva, nos representa el campo eléctrico. O también las llamadas líneas de fuerza. Por ejemplo, en este punto 1, se observa que la dirección del campo eléctrico es hacia la derecha. Y en este punto 2 se observa que la dirección del campo eléctrico es hacia la izquierda. Esto quiere decir que la dirección del campo eléctrico cambia según sea este el punto o región del espacio. Es por eso que en los problemas siempre les van a especificar en qué región o punto del espacio se quiere conocer el campo eléctrico, ya que como se observa aquí, la dirección del campo eléctrico no es el mismo en el punto 1 que en el punto 2, o de igual manera en este punto 3 que en este punto 4, por ejemplo. ¿Sí? Bien, este es con respecto a la carga positiva. A ver un pequeño ejemplito. Tengo aquí abajo una carga Q que es positiva y a una cierta distancia D o en el punto P quiero conocer por lo pronto la dirección del campo eléctrico. Entonces, se sabe que una carga positiva genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Ahí lo tenemos. De todas estas líneas de campo eléctrico que están saliendo de esta carga positiva, solamente hay una que está saliendo de la carga positiva y que además está pasando por ese punto P. Ahí lo tenemos. Por eso que en el punto P, el campo eléctrico que origina esta carga positiva está orientado, dirigida hacia la derecha. Bien, ahora vamos para la carga negativa. Se plantea que una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico que son entrantes o se dirigen hacia la ubicación de la carga negativa. Por eso que estas flechas de color rojo, todas ellas, están apuntando hacia la dirección de esa carga o la ubicación de esa carga negativa. Si aquí también observo cómo es la dirección del campo eléctrico en este punto 1 y en este punto 2, observo que la dirección no es la misma. En el punto 1, ese campo eléctrico está orientado hacia la izquierda y en el punto 2, el campo eléctrico está orientado hacia la derecha. Por eso que en los problemas siempre les van a especificar en qué punto o región del espacio conocer el campo eléctrico. Así como también les van a indicar, muy probablemente, el signo de la carga o la polaridad de la carga, para saber de esa manera si ese campo eléctrico lo grafico saliente de la carga o entrante o dirigida hacia la ubicación de la carga. Por ejemplo, aquí tenemos una carga negativa y a una cierta distancia D o en el punto P quiero conocer por lo pronto la dirección del campo eléctrico. Entonces se sabe que para una carga negativa el campo eléctrico es entrante o va dirigido hacia la ubicación de la carga negativa. De todas esas líneas de campo eléctrico, solamente hay una, que va a pasar por el punto P y que además
se está dirigiendo hacia la ubicación de la carga negativa. Por eso que en el punto P, esa es la dirección correcta del campo eléctrico. En este caso hacia la izquierda. Bien, hasta ahí tenemos la dirección del campo eléctrico, tanto para una carga positiva como para una carga negativa. Ahora quiero conocer la magnitud del campo eléctrico. Y planteamos que la magnitud del campo eléctrico se expresa como la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Pero un detalle, ahí la carga se observa que está dentro de un valor absoluto. O sea que aquí van a trabajar con la magnitud de la carga. Profe, entonces, ¿para qué nos sirve el signo de la carga? Eso nos va a servir para conocer la dirección del campo eléctrico. Y si quiero conocer la magnitud del campo eléctrico, ahí se omite el signo de la carga, ¿correcto? Para conocer la magnitud del campo eléctrico, ahí omitimos el signo de la carga. El signo solamente nos va a servir para poder identificar correctamente la dirección del campo eléctrico en el punto que nos estén preguntando. Finalmente, la unidad de medición del campo eléctrico en el sistema internacional es el newton por cada coulomb. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna observación? Tengan presente que el campo eléctrico es una cantidad física vectorial y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. ¿Cómo determino la dirección del campo eléctrico? Para esto tengo que observar si la carga es positiva o negativa. Si la carga es positiva, entonces las líneas del campo eléctrico son salientes de la carga. Y si la carga fuese negativa, entonces las líneas del campo eléctrico son entrantes o van dirigidas hacia la ubicación de la carga negativa. Ojo, no necesariamente, no necesariamente. Ahora, esto de la notación entrante o saliente lo vamos a ver más adelante, cuando llevemos el tema de campo magnético. Ahí sí podríamos decir si es entrante o saliente es positivo o negativo, porque esto va a depender también de un observador. Por ejemplo, tengo aquí una carga positiva y a una cierta distancia de esa carga positiva tengo una carga negativa. Quiero conocer la dirección del campo eléctrico resultante entre las cargas, o sea, en esta región de color amarillo. Ahí en esa región de color amarillo, ahí quiero conocer la dirección del campo eléctrico resultante. Entonces, la carga positiva va a generar en esa región de color amarillo, un campo eléctrico en esta dirección. Esa es la dirección del campo eléctrico ¿de quién? De la carga positiva. Ahora vamos para la carga negativa. Una carga negativa genera en su entorno líneas del campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de esa carga negativa. Ahí está. Ahí tenemos entonces la dirección del campo eléctrico para esa carga negativa. Finalmente, como se observa que ambos campos eléctricos están orientados hacia la derecha, entonces el campo eléctrico resultante en esta región también va hacia la derecha. ¿Correcto? Ahora, si lo observo como vector, ambos campos eléctricos tienen dirección positiva o dirección más I. Y de igual manera, el campo eléctrico resultante también tendría una dirección positiva o dirección más I. Bien. Bien. Si no hubiera otra consulta o observación,
Entonces paso a la siguiente diapositiva. Hasta aquí, joven Luis, me dejaba entender la idea. Ojo, no necesariamente cuando entra va a ser negativo y cuando sale va a ser necesariamente positivo. Ojo, no necesariamente. Ya que esto también siempre va a depender de un observador. Ok. Bien, continuamos y tenemos aquí una observación. Nos plantea lo siguiente. Para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga. A todo esto se le conoce como el principio de superposición. Por ejemplo, tengo aquí dos partículas, carga 1 positiva y carga 2 negativa. Y quiero conocer la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Entonces, primero deberíamos conocer correctamente la dirección del campo eléctrico que origina cada carga en ese punto P. En este caso, las cargas 1 y 2. La carga 1 es positiva, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Ahí, por ejemplo, les muestro algunas direcciones del campo eléctrico que está saliendo de esa carga positiva. De todas esas líneas de campo eléctrico, solamente hay una, que está saliendo de la carga positiva y que además, ojo, está pasando luego por ese punto P. Por eso ahí tenemos la dirección del campo eléctrico que origina la carga 1 en el punto P. Ahora vamos para la carga 2. Carga 2 es negativa, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de esa carga negativa. Ahí tenemos algunas líneas de campo eléctrico. De todas esas líneas de campo eléctrico, solamente hay una, que estará pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la ubicación de esa carga negativa. De ahí que tenemos justamente esa dirección para el campo eléctrico que origina la carga 2 en el punto P. Conociendo esa dirección del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, con eso ya podríamos conocer la magnitud del campo eléctrico resultante. Ahora, así tal como está, ¿qué método sería el más apropiado para conocer la magnitud de la resultante? ¿Por Pitágoras o por el método del paralelogramo? A ver, así tal como está el gráfico. ¿Qué método sería más conveniente para hallar la magnitud de la resultante? ¿Por Pitágoras o por el método del paralelogramo? Claro, Paralelogramo. así es. Así es, muy bien, paralelogramo. Y para eso también es necesario conocer previamente las magnitudes, tanto del campo eléctrico 1 como del campo eléctrico 2, que es justamente lo que vamos a plantear ahora. Entonces, al recordar que en la diapositiva anterior vimos que la magnitud del campo eléctrico es la constante K por la carga en valor absoluto entre ¿quién? La distancia al cuadrado. Entonces, para este ejemplo, tenemos ahí la magnitud del campo eléctrico 1 es la constante K por la carga 1 en magnitud, valor absoluto, entre la distancia que de la carga 1 hacia el punto P elevado al cuadrado. Y esa distancia es de 1. De igual manera, para la magnitud del campo eléctrico 2, la constante K por la carga 2 en magnitud o en valor absoluto, y eso luego entre la distancia que hay de la carga 2 hacia el punto P elevado al cuadrado, que en este caso es d sub 2. Bien, conociendo las magnitudes de esos campos eléctricos, entonces ya podríamos utilizar el método del paralelogramo. Ahí está. La magnitud del campo eléctrico resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más 2 veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo que está formando. Bien. Ahora vamos a otros casos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si los campos eléctricos 1 y 2 son perpendiculares entre sí? Entonces ahí utilizaríamos Pitágoras. O sea que la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo
campo eléctrico 2 al cuadrado. ¿Qué ocurre si los campos eléctricos 1 y 2 son paralelos? Son paralelos y además tienen igual dirección. Entonces, la magnitud de la resultante, ¿cómo lo obtengo? Pues sencillamente sumando las magnitudes de los campos eléctricos 1 y 2. Finalmente, ¿qué ocurre si los campos eléctricos 1 y 2 son paralelos, pero tienen direcciones opuestas? Por ejemplo, aquí el campo eléctrico 1 hacia la derecha y el campo eléctrico 2 hacia la izquierda. Ante esa situación, la magnitud del campo eléctrico resultante, ¿cómo lo obtengo? Con la resta. ¿Y cómo restamos? Siempre el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Aquí estoy asumiendo que el campo eléctrico 1 es de mayor magnitud que el campo eléctrico 2. Entonces, la magnitud del campo eléctrico resultante para este caso es la magnitud del campo eléctrico 1 menos la magnitud del campo eléctrico 2. ¿Y cuál es la dirección del campo eléctrico resultante? Esa dirección del campo eléctrico resultante coincide con la dirección del campo eléctrico de mayor magnitud. Para este ejemplo, el campo eléctrico 1. Bien, por eso les comentaba que va a ser necesario conocer primero la dirección correcta de los campos eléctricos en ese punto específico. Y dependiendo del ángulo que están formando ellos, voy a optar ya sea por el método del paralelogramo, por Pitágoras, por sumar o por restar. Esto ya va a depender del ángulo que están formando esos vectores, ¿correcto? Por eso va a ser importante conocer primero la dirección del campo eléctrico. Y para conocer correctamente la dirección del campo eléctrico, me tengo que percatar el signo de la carga. Si es positiva, la dirección del campo eléctrico es saliente de la carga, y si la carga fuese negativa, entonces la dirección del campo eléctrico va orientado hacia la ubicación de la carga negativa. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna observación? Profesor, una pregunta. Si Sí. fuesen tres cargas, ¿cómo hallaría el campo eléctrico resultante? De igual manera, podríamos, por ejemplo, a ver, ya imaginemos que fueran tres cargas. Ya tenemos por acá una tercera carga, que puede ser, digamos, positiva, ¿sí? Entonces, en el punto P, ese campo eléctrico tendría esta dirección. Ya, si fueran tres cargas, y en este caso lo observamos así, sería probable que trabajemos por descomposición. Entonces, una posible solución es descomponer a estos vectores en una componente horizontal y una componente vertical. Y luego agrupar todas las componentes horizontales por un lado y todas las componentes verticales por otro lado. Y finalmente, por Pitágoras, hallar la magnitud de la resultante. Ese sería un método. Otra sería trabajando con la geometría del problema. Puede ser que, por ejemplo, los campos eléctricos 1 y 3 formen un ángulo ya conocido. O supongamos que sus magnitudes sean iguales, de 1 y de 3, y forman, por ejemplo, el ángulo de 60 grados. Entonces es fácil, profe, si estos dos vectores tienen igual magnitud y forman 60 grados, entonces la magnitud de su resultante de 1 y de 3 va a ser igual a la magnitud de cualquiera de ellos, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, hasta ahí habríamos simplificado estos dos vectores, 1 y 3, por un solo vector, su resultante. Y luego, ese vector resultante de 1 y 3, recién lo trabajo con el campo eléctrico 2. Y así también podríamos ir reduciendo. Entonces, hay diferentes métodos o técnicas para poder reducir. Esto va a depender también de la geometría del problema, para hacerlo más fácil la solución. Una de ellas, la general, es por descomposición. Y de igual manera se puede hacer cuando se tiene 4, 5 o más cargas eléctricas. Ahora, para el examen se suele trabajar con geometrías bastante ya conocidas, como por ejemplo hexágono, y sobre todo que es regular. Entonces ahí se sabe los ángulos interiores, se sabe que las distancias de los vértices hacia el centro es la misma, entonces se va a simplificar bastante la solución.
Eso es cuando se trabaja con más de 2 cargas. No sé si con esto me dejó de entender, señorita. Sí, profe, ahora sí, gracias. Otra Ok. consulta, profe. Si por ejemplo son Sí, 4, dígame. podría sumar, perdón, o sea, podría sacarle por el método de paralelogramo a 2 y luego a las otras 2 y recién con las 2 resultantes que me salen lo puedo sumar o no. O tengo que ver También, también la forma. no, también sería válido. También sería válido. Agrupar de 2 en 2 de forma conveniente. También sería válido. O también, como les comento en forma general, puedes descomponer directamente a los 4 vectores, a los 4 campos eléctricos. O, dependiendo de la geometría, podemos agarrar los otros 2 y obtener sus resultantes. Y los resultantes de esos 2, obtener finalmente ya el resultante total. También se puede optar de esa manera. Gracias, profesor. Ok. Bien, si no hay otra consulta, entonces pasaría a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1. Va. Ahora vamos con la fuerza eléctrica. Esto se da en el siguiente contexto, que en una región del espacio existe ya un campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, aquí voy a asumir que existe un campo eléctrico orientado o dirigido hacia la derecha. Ahora, este campo eléctrico está siendo generado por alguna partícula cargada. Y ese es justamente los esquemas que se muestran a los costados. Por ejemplo, aquí a la izquierda se observa una carga positiva y acá a la derecha una carga negativa. Una carga positiva genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Ahí está, saliente de la carga. Y una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes a la carga. Ahí está. De tal manera que en esta región entre ambas cargas se tiene un campo eléctrico resultante, que en este caso iría ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Esto les comento porque en el examen muchas veces les van a mostrar ya la dirección del campo eléctrico en una región del espacio, pero no va a ser necesario indicarles quién ha generado ese campo eléctrico, ¿correcto? No va a ser necesario indicarles quién ha generado ese campo eléctrico. Bien. Entonces aquí tenemos una región en la cual existe un campo eléctrico orientado, dirigido hacia la derecha. Ahora, recién ahí vamos a colocar, por ejemplo, una carga positiva. Cuando una carga positiva interactúa con el campo eléctrico, ésta experimenta una fuerza eléctrica. ¿Pero en qué dirección? Bien, para una carga positiva, la fuerza eléctrica tiene siempre igual dirección que el campo eléctrico. Es por eso que aquí el campo eléctrico está orientado hacia la derecha. Por lo tanto, para la carga positiva, la dirección de la fuerza eléctrica también va hacia la derecha. Esto es porque la carga es positiva. Ahora, ¿qué ocurre si la carga fuese negativa? O sea, en esta región del espacio en el cual existe un campo eléctrico, se tiene dentro de ella una carga negativa. Entonces, esta carga negativa va a experimentar una fuerza eléctrica. Pero ahora aquí, la dirección de la fuerza eléctrica es contraria u opuesta a la dirección del campo eléctrico. Aquí el campo eléctrico está orientado hacia la derecha y ese campo eléctrico interactúa con la carga negativa. Por lo tanto, la fuerza eléctrica para esa carga negativa va en dirección opuesta, o sea, hacia la izquierda. ¿Correcto? De esa manera ustedes van a conocer correctamente la dirección de la fuerza eléctrica, tanto para una carga positiva o una carga negativa que está interactuando con un campo eléctrico. Ahora, ¿cómo determinar la magnitud de esa fuerza eléctrica? Sencillo. La magnitud de la fuerza eléctrica se evalúa como la magnitud de la carga por la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ojo, el signo de la carga solamente me sirve para conocer la dirección de la fuerza eléctrica. Si yo quiero conocer luego la magnitud de esa fuerza eléctrica, entonces aquí omitimos el signo. Y omitimos el signo. Solamente se trabaja con la magnitud o el valor absoluto de la carga. Muy bien.
Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ahora, Profesor, si queremos... Sí, dígame. Dígame. he escuchado algunos problemas en los que hablan de la trayectoria de la partícula, trayectoria creo que helicoidal. ¿Es este tema? Todavía no. Esto lo vamos a ver quizás en la siguiente semana. Para la trayectoria que sigue una partícula, cuando es trasladada de un punto A a un punto B, para hallar posiblemente el trabajo de la fuerza eléctrica o el trabajo de la fuerza externa. Quizás te refieres a esto lo vamos a ver recién la siguiente semana. De igual manera, la siguiente semana vamos a ver lo que es el potencial eléctrico, que es una cantidad física escalar, y también circuito con condensadores o capacitores. Aquí, por el momento, no vamos a analizar las trayectorias que describe una partícula cuando interactúa con el campo eléctrico. Bien, ahora acá les comentaba, si queremos profundizar un poquito más de por qué para la carga positiva la fuerza eléctrica tiene igual dirección que el campo eléctrico, eso lo podemos analizar de la siguiente manera. A ver, me concentro con la carga positiva y hago la interacción. Carga positiva, esta que tenemos aquí en la región del espacio, con esta carga positiva que se muestra a la izquierda de su pantalla. Cargas de igual signo, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen, así es, muy bien. Por eso que la fuerza eléctrica o electrostática que experimenta esta carga positiva, esta de color azul, justamente va ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ya que está siendo repelida por esta carga que se muestra a la izquierda de su pantalla. Ahora voy a hacer la interacción de esta carga positiva, esta de color azul, con la carga negativa, que está a la derecha de su pantalla. Cargas de signos opuestos o polaridades opuestas, ¿se atraen o se repelen? Carga positiva azul con la carga negativa que se muestra a la derecha de su pantalla. Se atraen. Se atraen, muy bien. Por eso que esta carga negativa, que está a la derecha de su pantalla, está atrayendo esa carga positiva con esa fuerza electrostática, dirigida justamente hacia la derecha. De igual manera, análogamente ocurre con la carga negativa de color rojo. Esa es la justificación de por qué en general, cuando se tiene una carga positiva en esa región con campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en igual dirección que el campo eléctrico. Y si se tiene una carga negativa, entonces esa carga negativa experimenta una fuerza eléctrica en dirección opuesta al campo eléctrico. Bien, pues hasta aquí no hay otra consulta. Entonces paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1. Va. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos plantea una partícula con carga eléctrica de magnitud 6 microcoulomb y masa 9 por 10 a la menos 2 gramos. Está suspendida de un hilo aislante muy delgado. Y acá viene la parte importante. Esa carga se encuentra en equilibrio bajo la acción de un campo eléctrico uniforme horizontal, tal como se muestra en la figura. Pregunta, determine la magnitud del campo eléctrico. Según la diapositiva anterior, vimos que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a ¿quién? A la carga, en valor absoluto, por la magnitud del campo eléctrico. Si yo quiero conocer este campo eléctrico, primero que debo conocer el valor de esta carga eléctrica. Esto se conoce, sí, esto es dato del problema. Ahí lo tenemos arriba, la carga y además la masa, un check. ¿Qué más debo conocer previamente? La magnitud de la fuerza eléctrica o electrostática. ¿Esto se conoce? No, aún no se conoce. Pero ¿cómo lo voy a determinar? Ahí justamente nos dan esa condición de problema. En el texto de color marrón nos dice que esta partícula cargada se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas, ¿cómo debe ser? ¿Cero o diferente de cero?
Si se encuentra en equilibrio, Cero. entonces, ¿cómo? Cero, muy bien. Y para esto, entonces, tenemos que analizar las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa partícula cargada? Veamos. Esa carga tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y el peso lo graficamos verticalmente hacia abajo o en igual dirección que la aceleración de la gravedad. ¿Qué otra fuerza? Esta partícula cargada está siendo sostenida por una cuerda. Esa cuerda le ejerce una tensión. Y la tensión lo graficamos como si estuviera saliendo del cuerpo que estamos analizando, que es la partícula cargada. Finalmente, esta partícula cargada se observa que se encuentra dentro de una región con campo eléctrico. Por lo tanto, experimenta una fuerza eléctrica. ¿Y cómo grafico aquí la dirección de la fuerza eléctrica? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O en ninguna de las anteriores? Les doy una pista. La carga es negativa. La carga es negativa. A la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Claro, cuando la carga es negativa, entonces la fuerza eléctrica se grafica en dirección opuesta a la del campo eléctrico. En este caso es a la izquierda. Muy bien. Y tenemos únicamente tres fuerzas que actúan en un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Entonces la sumatoria de esas tres fuerzas debe ser igual a cero. Y como tengo tres fuerzas, pues los puedo acomodar en un triángulo de fuerzas. Ahí tenemos la tensión, el peso y quien cierra el triángulo, la fuerza eléctrica. Ahí verifiquen ahí con un like, de su conformidad y con un like, si está bien planteado ese triángulo de fuerzas. Y adicionalmente también el ángulo que forma la tensión con el peso. Perfecto, perfecto. Finalmente aquí voy a tomar la tangente de 53. La tangente 53 en ese triángulo es el cateto opuesto entre el adyacente. ¿Quién es ese cateto opuesto? La fuerza eléctrica. ¿Quién es ese cateto adyacente? El peso. Luego, numéricamente, la tangente 53, ¿cuánto vale? 4/3. ¿Y esto va a ser igual a quién? Veamos. A ver, como para recordar, la magnitud de esa fuerza eléctrica es la carga en valor absoluto o en magnitud por la magnitud del campo eléctrico. Ahí está la carga. ¿Cuánto vale? Si bien es cierto es negativa, aquí trabajamos con su magnitud o se omite el signo. Ahí está 6 micro 10 a la menos 6 y esto por la magnitud del campo eléctrico. ¿Esto entre quién? El peso, que como ustedes ya recordarán, es la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Pero hay un pequeño detalle. Esta masa es 9 por 10 a la menos 2 gramos. Cuando ustedes reemplazan aquí en mg, ahí la masa debe estar expresada en kilogramos. Entonces reemplazo ahí su valor. 9 por 10 a la menos 2 gramos. Y para pasarlo a kilogramos, multiplicamos por el factor 10 a la menos 3. Ahí recién la masa ya está expresada en kilogramos. A esto le multiplicamos por la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10. Ahí finalmente despejamos y obtenemos la magnitud del campo eléctrico. Y esto nos sale 200 newton por cada coulomb. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hay unos segundos para que observen la solución, indiquen sus consultas. Bien, si no hay observaciones, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Un problema similar a este, el número 5, ya se ha propuesto en los exámenes. Entonces, uno muy parecido quizás le podrían plantear ustedes. Bien, continuamos. Problema número 6. Nos dice lo siguiente. Una partícula de masa de 6 por 10 a la menos 10 kilogramos y carga eléctrica de magnitud 4 nanocoulomb se encuentra sobre una superficie horizontal lisa, en una región donde existe un campo eléctrico uniforme de magnitud 300 newton coulomb en dirección más X. Pregunta,
Determine la magnitud de la aceleración que adquiere la partícula. Para que esto se pueda visualizar mejor, voy a plantear aquí un gráfico. Ahí tenemos la partícula cargada que se encuentra sobre esa superficie horizontal lisa. Pero además, esta partícula cargada se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico. Y esa dirección del campo eléctrico nos lo dicen, lo indican en el problema. Ahí nos dicen que ese campo eléctrico se encuentra en dirección más X, o sea, hacia la derecha. Ahí está. Bien, ahora sí, vamos a analizar las fuerzas que actúan en esa partícula cargada. Esa carga tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y ese peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Esta partícula cargada, además, está sobre la superficie. Entonces la superficie le ejerce una fuerza normal. ¿Qué otra fuerza? A ver, ¿qué otra fuerza estaría actuando sobre esa partícula cargada? Aparte del peso y aparte de la fuerza normal. A ver, ¿qué otra fuerza tenemos que considerar aquí? ¿Eléctrica? Así es, porque esta partícula se encuentra dentro de una región con campo eléctrico, por lo tanto experimenta una fuerza eléctrica. ¿Y cuál sería en este caso la dirección de esa fuerza eléctrica? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O hacia dónde? A la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien, ya que la partícula cargada es negativa. Entonces se experimenta una fuerza eléctrica en dirección opuesta al campo eléctrico. Muy bien. Ahora, nos preguntan acerca de la magnitud de la aceleración. Les pregunto, ¿en qué eje creen ustedes que se va a desplazar esta partícula cargada? ¿En el eje vertical o en el eje horizontal? Horizontal. Horizontal, muy bien. Por lo tanto, en el eje horizontal voy a aplicar la segunda ley de Newton. O sea, sumatoria de fuerzas igual masa por la aceleración. En este caso, en la horizontal tenemos únicamente la fuerza eléctrica. Entonces, en esa sumatoria de fuerzas tendríamos únicamente la fuerza eléctrica. Y esto va a ser igual a ¿quién? La masa por la aceleración. Y eso es lo que tenemos aquí en limpio. La sumatoria de fuerzas, o también conocido como la fuerza resultante. Ahí está, fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Donde esta fuerza eléctrica, como se sabe por definición, es igual a la carga en valor absoluto o en magnitud por la magnitud del campo eléctrico. Ahora, como les había indicado, en la horizontal la única fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica. Por lo tanto, esa sería nuestra fuerza resultante. De ahí que tenemos que la fuerza eléctrica es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. ¿Y dónde la fuerza eléctrica, cómo lo voy a expresar? Con el producto carga por el campo eléctrico. Eso es justamente lo que tenemos aquí al final. Hasta aquí nada más un like, si me dejaba entender de por qué hemos llegado a esta expresión final. Carga por campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración. Ok, perfecto. Ahí despejamos la aceleración y reemplazamos finalmente los valores. ¿Cuánto vale la carga? Ojo, la carga ahí va en valor absoluto o en magnitud, o sea, omitimos el signo. Ahí nos dice que vale 4 nanocoulomb. Nano, factor 10 a la menos 9. ¿Por cuánto? La magnitud del campo eléctrico, que por datos es de 300 newton coulomb. Ahí está 300. ¿Entre quién? La masa. Aquí la masa ya está en kilogramos, no hay problema. Ahí lo reemplazamos tal cual. 6 por 10 a la menos 10 kilogramos. Queda tal cual ahí la masa. Finalmente, despejando, obtenemos que la aceleración tiene una magnitud de 2 por 10 a la 3 metros segundo al cuadrado. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Ahora, en el examen les podrían preguntar, determine la magnitud y la dirección de la aceleración. Respuesta, ahí tenemos la magnitud de la aceleración. ¿Y cómo represento esa dirección? Bien, en ocasiones al costado van a colocar entre paréntesis unas flechitas. En este caso, la dirección de la aceleración va hacia la derecha o hacia la izquierda. O quizás hacia arriba o hacia abajo. A ver, ¿cuál sería aquí la dirección de la aceleración?
Hacia la izquierda, muy bien. Perfecto. Entonces, quizás les van a indicar esa respuesta de esta manera. El valor de la magnitud de la aceleración y al costado entre paréntesis una flechita indicando la dirección. Si desean, pueden tomar una captura de esa otra representación o notación para indicar ahí la magnitud y la dirección de esa aceleración, que como bien han indicado es hacia la izquierda. Perfecto. Bien, aquí unos segundos. Y si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, en la figura se muestran dos partículas con cargas eléctricas. Carga 1 de magnitud 8 nanocoulombs y carga 2 de magnitud 24 nanocoulombs. Pregunta, determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Veamos, la carga 1 es negativa. Por lo tanto, va a generar en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de esa carga. De todas esas líneas de campo eléctrico, solamente hay una que estará pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga 1, que es negativa. Ahí tenemos entonces la dirección de ese campo eléctrico, específicamente en el punto P. Carga 2 es positiva. Por lo tanto, genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga, en varias direcciones. De todas estas líneas de campo eléctrico, solamente hay una que está saliendo de la carga 2 y que además está pasando por el punto P. Listo. Esto que he graficado aquí lo vamos a borrar y lo vamos a pasar a limpio. Y ahí tenemos entonces en el punto P la dirección del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 2. Esos campos eléctricos por la geometría del problema forman entre sí 90 grados. Por lo tanto, la magnitud de la resultante, ¿cómo lo obtengo? Por Pitágoras. Y para esto será necesario conocer previamente la magnitud de cada campo eléctrico. ¿Y cómo obtenemos la magnitud de cada campo eléctrico? Entonces vamos a recordar aquí esa expresión, que es la constante K por la carga en magnitud o en valor absoluto entre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, para la carga 1, reemplazamos constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, 8 nanocoulombs, nano 10 a la menos 9. Esto entre la distancia. La distancia de la carga 1 es el punto P, 3 centímetros. Ahí está, 3 centi el factor 10 a la menos 2. Y esto luego elevado al cuadrado. Y se obtiene un campo eléctrico de magnitud 8 por 10 a la 4 newton coulomb. Luego vamos a conocer la magnitud del campo eléctrico 2, que es la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que es de 24 nanocoulombs, nano 10 a la menos 9. Entre la distancia al cuadrado del gráfico, esa distancia, la carga 2 hacia el punto P, 6 centímetros, 6 centi 10 a la menos 2, y esto elevado al cuadrado. Resolviendo, tenemos un campo eléctrico de magnitud 6 por 10 a la 4 newton coulomb. Finalmente, ¿cuánto creen ustedes que vale la magnitud del campo eléctrico resultante? Vale quizás, profe, al ojo, miren, 8 más 6, 14 por 10 a la 4 newton coulomb. ¿Esa sería su respuesta? 14 por 10 a la 4 newton coulomb. Por ¿Cuál sería su Pitágoras. respuesta? Claro, por Pitágoras. Y por Pitágoras, entonces reemplazando, les va a salir aquí el resultado de 10 por 10 a la 4 newton coulomb. Claro, aquí se emplea Pitágoras porque los campos eléctricos unidos forman entre sí 90 grados. Bien, hay unos segundos para que observen la solución. Bien, si no hay consultas, todo está claro.
Entonces paso a la siguiente diapositiva. En 3, 2, 1. Va. Y tenemos aquí el último problema de clase y también las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, la figura muestra dos cargas puntuales, carga 1 positiva y carga 2 negativa, sobre una recta horizontal en las posiciones 0 y más 6 centímetros respectivamente. Pregunta, determine la magnitud del campo eléctrico resultante en la posición 9 centímetros. Bien. Carga 1 es positiva. Por lo tanto, genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Con esas líneas sale la carga y va a pasar por el punto P. Entonces, en el punto P, o en esa posición 9 centímetros, el campo eléctrico de la carga 1 está orientado hacia la derecha. Ahora, la carga 2 es negativa. Por lo tanto, genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia esa carga negativa. De tal manera que de todas esas líneas, solamente hay una que estará pasando por el punto P y que además se estará dirigiendo hacia esa carga negativa. Y ahí tenemos el campo eléctrico de la carga 2. Se observa que estos dos campos eléctricos tienen direcciones opuestas en ese punto P o en esa posición 9 centímetros. Entonces, ¿cómo creen que voy a hallar la magnitud de la resultante? ¿También por Pitágoras? La resta. Con la resta, muy bien, pero esa resta es el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Y para esto será necesario conocer las magnitudes de esos dos campos eléctricos. Entonces vamos a conocer la magnitud del campo eléctrico de cada carga, recordando esta expresión, que la magnitud del campo eléctrico es la constante K por la carga en valor absoluto en magnitud y esto entre la distancia al cuadrado. Constante K, 9 por 10 a la 9. ¿Por quién? La carga 1. 9 microcoulomb. Micro 10 a la menos 6. Esto entre la distancia. La distancia que de la carga 1 hacia el punto P es 9 centímetros. 9 centi 10 a la menos 2 y esto elevado al cuadrado. Y se obtiene un campo eléctrico de magnitud 10 por 10 a la 6 newton coulomb. Ahora vamos con la carga 2. Constante K, que es 9 por 10 a la 9 por la carga 2. Si bien es cierto la carga 2 es negativa, aquí se trabaja con su magnitud o se omite su signo. 4 micro 10 a la menos 6. ¿Entre quién? La distancia al cuadrado. ¿Qué distancia de la carga 2 hacia el punto P? La carga 2 está en la posición 6 centímetros y el punto P en la posición 9 centímetros. ¿Qué distancia los separa? 9 menos 6, o sea 3 centímetros. Ahí está, 3 centi 10 a la menos 2. Y esto luego al cuadrado. Y se obtiene ahí un campo eléctrico de magnitud 40 por 10 a la 6 newton coulomb. Finalmente, como bien comentó su compañera, como aquí los campos eléctricos tienen direcciones opuestas, entonces el resultante lo obtenemos con la diferencia. El de mayor magnitud menos el de menor magnitud. O sea, 40 menos 10, y eso nos da 30 por 10 a la 6 newton coulomb. Esa sería finalmente la respuesta al problema. También les podrían preguntar aquí, determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico resultante. Hasta aquí tenemos la magnitud. ¿Cuál sería la dirección de ese campo eléctrico resultante? ¿Derecha o izquierda? ¿O no se sabe? Derecha. La izquierda. Ya, por ahí me dijeron, profe, la derecha, profe, la izquierda. Entonces, ante esa duda, observen la magnitud de los campos eléctricos que han evaluado. El campo eléctrico 1 le salió como 10 y el campo eléctrico 2 le salió como 40. ¿Quién es mayor? Profe, el campo eléctrico 2, que vale como 40. ¿Y ese campo eléctrico 2 hacia dónde está apuntando? Hacia la izquierda. Por lo tanto, esa será la dirección del campo eléctrico resultante. Hacia la izquierda. Bien. Entonces, ante esa duda, la sugerencia es que ustedes también observen que el campo eléctrico es de mayor magnitud. Y el que tiene mayor magnitud, entonces esa será la dirección además del campo eléctrico resultante. Si tienen igual dirección, no hay problema. El detalle a veces es cuando tienen direcciones opuestas. Entonces ahí se pueden apoyar a partir del que tiene una mayor magnitud.
Bien, jóvenes, hasta ahí sería todo por hoy. Antes de finalizar, ¿tienen ustedes alguna consulta, algún comentario, observación en general de la clase de hoy? Profe, cuando mencionaban que si en un punto los campos eléctricos eran nulos, entonces lo sumo y luego lo igualo a cero. Claro, ojo, vectorialmente, el O campo sea, el eléctrico campo eléctrico resultante puede será ser nulo. negativo. Uno de ellos tiene que ser negativo. Como vector, sí. Supongamos que en el problema les hubieran dicho, en este problema 8, les hubieran dicho, determine la posición en el eje X donde el campo eléctrico resultante es nulo. Entonces analizamos y observamos ahí, ¿no? Que en un punto P específico, el campo eléctrico 1 va a la derecha y el campo eléctrico 2 hacia la izquierda. Como vectores, el campo eléctrico 1 tiene dirección positiva y el campo eléctrico 2 tiene dirección negativa. Eso sería como vectores. Pero si nos dicen que en ese punto el campo eléctrico resultante es nulo o igual a cero, entonces estos dos campos eléctricos se deben de anular. Y para eso sus magnitudes deben ser iguales. Ahora, si tuviéramos más de dos campos eléctricos aquí, entonces una sugerencia es por descomposición o apoyarme en la geometría del problema. Sí, ¿me dejo entender la idea hasta aquí? Entonces, profe, ese dato que me dicen que en un punto son nulos es que yo sepa que los dos tienen la misma magnitud. Claro, si tenemos en ese punto dos campos eléctricos y nos dicen que la resultante es nula, entonces esos campos eléctricos necesariamente deben de tener direcciones opuestas. Una condición. Segunda condición, que sus magnitudes necesariamente deben ser iguales. Gracias, profe. Ok, gracias también a usted por su consulta. Bien. Oh, está bonito el emoji en cinta, Viviana. Bien, jóvenes, entonces si no hay alguna otra consulta hasta aquí, damos por finalizado la clase de hoy. Cuídense mucho, gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente semana. Que pasen muy bonita tarde. Chao, profe, gracias. Gracias Muchas también a gracias, usted. profe. Gracias también a usted, señorita. Cuídense mucho. Gracias también, joven Moisés. Buen provecho también para ustedes.